Hola a todos y a todas, sean bienvenidas y bienvenidos a bloque número 1 de la poesía peruana en la voz Copé. Y hoy tenemos a un invitado súper especial, a Boris Espesúa. Muy bien, empecemos. Boris Ismael Espesúa Salmón, conocido como Boris Espesúa, es un literato y poeta puneño. Nació el 27 de diciembre de 1960. A sus 19 años, decidió trasladarse al departamento de Cusco para que postule la Escuela Profesional de Derecho en la Universidad Nacional de San Antonio Abad. Sin embargo, en 1982 viajó a Lima, donde radica hasta concluir sus estudios de Derecho en la Universidad Mayor de San Marcos, hasta 1988. Boris recibió el Premio Internacional Copé de Oro 2009 de la 14 Bienal de Poesía, que convoca bienalmente Petro Perú con el poemario Gamaliel y el Oráculo del Agua. Esta entrevista está realizada especialmente por los administradores del Club de Lectores Virtuales. Bueno, ahora sí, les dejo con esta entrevista que viene a continuación y empecemos con la primera pregunta. La primera pregunta sería, ¿es fácil escribir poesía? ¿Qué le recomiendan a los que inician este género? Bueno, muchas gracias por la entrevista, gracias por tus palabras también de presentación. Y bueno, a saludar a todas tus compañeras y especialmente a vuestro profesor Leoncio Luque. Debo responderte que nada es fácil realmente si es que quisieras y quisieran también los que incursionan en la poesía hacer un trabajo poético sólido, descatable, trascendente, aportativo, ¿no? Porque claro, en realidad todo oficio, todo quehacer puede resultar fácil si uno no busca que tenga relevancia, que no tenga calidad y que no sea pues de ninguna manera trascendente. La exigencia para que tenga esas cualidades o características de ser algo relevante siempre implica una exigencia, implica un esfuerzo, implica un sacrificio, ¿no? Y el poeta tiene que sacrificarse peleando, a veces sudando, a veces trasnochándose, desvelándose con el trabajo de la palabra. Lo que va a valer, y todos los que hacemos el trabajo de poesía sabemos, es de que uno se siente a escribir más bien con la mente completamente despejada, sin ningún tipo de mortificación y haciendo todo lo posible para que la capacidad creativa se pueda volcar en lo que es pues la escritura. Ciertamente hay insumos de inspiración, ¿no? Es decir, de todas maneras hay una motivación, pero sobre todo lo que hay también es de que estás frente a la hoja de papel y lo que tienes que hacer es crear, ¿no? Lo que tienes que hacer es que tu producto tenga que valer la pena, ¿no? Y eso es todo un proceso. La escritura, los que se dedican a escribir las primeras veces siempre tienen dificultades, ¿no? Pero es cosa de persistir. Es algo que, como cualquier oficio, uno tiene que insistir en que las dificultades tiene que vencer. Los obstáculos son vencibles si uno intensifica la constancia, el esfuerzo y la persistencia. Sí. Bien. La siguiente pregunta es, sabemos que usted ganó el premio más importante de la poesía peruana, el Copé, en el año 2009. ¿Cómo se animó a presentarse y en qué ha cambiado su vida de literato al ganar dicho premio tan prestigioso? Sí, bueno, en realidad en el 2009 no fue la primera vez que yo me presenté más antes, para ser precisos, el 2003, donde creo que ni de finalista quedé,
pero para mí fue una experiencia y me dije a mí mismo, porque como lo dijo también vuestro profesor Leoncio, yo soy abogado y ciertamente hasta hace poco he ocupado el cargo de decano del colegio, perdón, decano de la Facultad de Derecho de la UNA. Y bueno, yo tuve un trance personal el año 2006 al 2007, ¿no? Porque tuve un primer divorcio y por esas fechas murió mi padre. Y entonces yo estaba muy absorbido por estos problemas que a todas las personas nos pasa y tenemos un momento de aflicción, ¿no? Y yo ese momento de aflicción lo trasladé para decidir también ya de una vez por todas si la poesía iba a ser una línea vocativa para mí o me debería dedicar exclusivamente al derecho, ¿no? Entonces yo mismo me desafié y dije, voy a hacer un esfuerzo para escribir algo realmente que considere que valga la pena y quiero presentarme una vez más al COPEP. Si esta vez no gano, me retiro de la poesía. Completamente cierro las puertas y me dedico al derecho, ¿no? Pero si lo gano, quiere decir de que de algún modo hay algo en mí que puede encaminarse, puede seguir esa ruta. Bueno, tenía muchas dudas, sé que es un concurso muy competitivo y ciertamente como todo concurso uno no tiene pues la certeza que va a ganar. Fue nuestro amigo común con vuestro profesor Leoncio, que es Fernando Chiquipiuta de Huancané, un poeta joven. Él me llama más o menos 6 de la tarde y me dice, han dado la noticia que usted ganó el COPEP. Yo le dije, déjate de bromas. Bueno, así que por favor, esas bromas pesadas no van conmigo. Me dijo, no son bromas, amigo y profesor. Si quiere, no me puede usted creer, pero ingrese a la página oficial de Petroperú. Y bueno, la verdad que sí ingresé y estaba ahí la nota, ¿no? De publicidad que daban cuenta de los resultados de esta versión del 2009. Es así como yo mismo me quedé sorprendido, un par de días estuve meditando si de repente se rectifican o no para que puedan retractarse del premio. Pero bueno, así que ya comencé a asimilar y ese fue, digamos, la experiencia que tuve respecto a ese premio, ¿no? Ahora, me agradó más cuando después ya de 2, 3 años vi que fueron puneños los que me sucedieron, los que, digamos, también obtuvieron los premios Cope Darwin Bedoya, Leoncio, y ya más antes lo había hecho Alfredo Herrera, ¿no? Entonces, qué bueno que no estaba solo, estaba acompañado con poetas de quilates, de fuste, que bueno, pues merecían el premio Cope. La siguiente pregunta, ¿cuál fue el mayor obstáculo o problema que tuvo para seguir su vocación con la poesía? Bueno, siempre hay obstáculos, los obstáculos personales que son naturales, ¿no? A veces la falta de tiempo, a veces también la incomprensión, necesita el poeta, el escritor, un entorno favorable. Hay veces que la poesía, como todo arte, no es vista como algo provechoso, algo productivo, algo que valga la pena, ¿no? Yo no sé si esta experiencia la ha tenido también un poco Leoncio, pero en mi caso yo tuve un padre que creía que si uno se dedicaba a escribir poesía era una mariconada, ¿no? Como que se refugiara en algo débil, ¿no? Pero no entendía la importancia, además, el aspecto vocativo que uno podía elegir. Entonces, yo al comienzo tuve serios obstáculos en mostrar mi poesía y peor aún en poder publicar mi primer libro, ¿no? Que fue hecho a presión, sinceramente, de algunos que me apoyaron, unos parientes y sobre todo algunos amigos, y ya que eran poetas conocidos. En Puno estaba Percy Saga, estaba Omar Aramayo, estaba también Hernán Cornejo Rosselló, y un amigo que siempre voy a recordar, que llegó a ser director de cultura, el señor Gironcini, ¿no? Que me dijo, no, tú tienes que sacarlo porque tú tienes vena para eso, mira que son poemas muy bonitos, y es así como salió el primer libro.
Y bueno, pues el primer enfrentamiento con mi padre y él reconoció de que de algún modo no debía ser tan rígido conmigo. Me toleró felizmente, así que él supo hasta el día de su muerte que yo me dedicaba a la poesía, pero también al derecho, ¿no? Así que no podía estar decepcionado de mí. Bueno, eso yo creo que fue la primera experiencia de un obstáculo que felizmente he superado ello. Ya se allanó, digamos, en la realización posterior que yo tuve, tanto ya como profesional, como también me hice conocido por varios poemarios que publiqué, como un poeta primeramente local y pues no, creo que ahora por lo menos regional, ¿no? Entonces la tendencia es seguir consolidando el trabajo y les confesaré de que tengo ahora menos obstáculos, me he organizado en mi tiempo, tengo una familia que me apoya y bueno, y ahí también entra a tallar algo para mí muy importante, la responsabilidad social del escritor, ¿no? Ahora la responsabilidad es mayor, significa que tú tienes que esforzarte por un producto mayor y al mismo tiempo porque esperan tus lectores, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué resultado estás brindando, ¿no? Muy interesante. Bueno, Bueno, le voy a dar el paso a mi claro, compañera Aida. adelante. Ya. ¿Qué experiencia vital le permitió iniciarse en el género de la poesía? Bueno, como lo dije al amigo Víctor Coral, que me preguntó también lo mismo, yo tenía de parte de mi madre, Isabel Salmón, porque mi apellido materno, el mío es Salmón, y tenía una tipo hacienda, una casa en el campo. Y nosotros de niño, junto a mis hermanos, nosotros somos 9, así que se imaginarán el ejército que tuvo mi mamá. Íbamos todas las vacaciones a pasar 3 hasta 4 meses en el campo y nos gustaba mucho correr, estar en el río, montar a caballo, en fin, ¿no? Para nosotros era el paraíso, sinceramente. Y es en esas experiencias, de ese contacto a la naturaleza, que yo comienzo a pergeñar algunos esbozos de poemas, ¿no? Y creo que fue por la inspiración de la asombrosa, de la impactante naturaleza que se tiene en el altiplano, ¿no? De ver los nevados, de ver las lagunas, de estar en esa vida del campo es y totalmente hermosa, indescriptible, ¿no? Y también ahí viene mi adhesión por lo andino, ¿no? Porque realmente uno valora las cosas simples, las cosas humanas, ¿no? De hacer, por ejemplo, la cocina en el fogón, de estar en contacto con la tierra, de sembrar, ¿no? De corretear en el pasto, en fin, todas esas vivencias. Así que yo creo que esa fue mi experiencia vital para dedicar tanto a la poesía como elegir dentro de la poesía la línea de la poesía andina, ¿no? Ya, la siguiente pregunta es, ¿qué le ha proporcionado la poesía y por qué seguir escribiendo sabiendo que hoy en día no se lee mucha poesía? Bueno, yo pienso que más importante de decirse uno mismo que tendría que ser algo que interese a los demás, más importante que eso es decirse, yo nací para ello, tengo vocación para eso, y así tenga un solo lector en todo el mundo, seguiré escribiendo poesía, ¿no? Creo que con eso quiero resumir al decirte de que mucho más el compromiso que tú asumes contigo mismo, ¿no? Mucho más fuerte es el aspecto vocativo, ¿no? El saber que no puedes estar tranquilo si no estás escribiendo poesía, leyendo poesía o pensando en poesía, ¿no? Entonces, ya es un asunto personal, ¿no? Entonces, yo creo además de que el auténtico poeta tiene que tener eso, ¿no? Porque de otra manera, si uno decide ser en base a lo que dicen los rectores o a la tremenda demanda que pudiera tener de repente en el público, en realidad está actuando en función a eso, pero no a sí mismo, ¿no? No en función a tu aspecto de vocación, ¿no? Entonces, pero sí hay que tomar en cuenta la lectoría en la medida que también es, digamos, un filtro, es una variable a tomar en cuenta para un poco impulsarte a ti mismo, ¿no? Es lógico deducir de que si a mayor gente
tú gustas con tu poesía, es porque estás yendo bien, ¿no? Y si tienes cada vez más mayores reconocimientos, tienes méritos, quiere decir que tu ruta es correcta. Y ahí es donde entra a tallar también lo que puede decir la gente. Bueno, las motivaciones son varias. Como decía el escritor Jorge Luis Borges, eh, todo escritor tiene motivaciones diferentes, ¿no? No solamente lo bonito puede ser un insumo, puede ser digamos, un motivo para escribir. También a veces lo grotesco, lo negativo, lo feo, lo pantanoso, lo fangoso, también es un material para escribir. Y muchas veces esa parte negativa incluso es mucho más inspirador, ¿no? Es mucho más motivador, ¿no? Porque también todo escritor es proactivo, todo escritor de las cosas malas puede decir como alternativas de solución cosas positivas, ¿no? Cosas esperanzadoras. Muchas veces y anteriormente, en los siglos pasados, se ha considerado a los escritores como verdaderos profetas, verdaderos oráculos, ¿no? ¿Por qué? Porque avisoraban las salidas, ¿no? De los problemas, ¿no? Siempre eran además los que visionaban las esperanzas, ¿no? Los horizontes de los problemas o de los aciagos horizontes que podían tener la gente, ¿no? Entonces, yo creo que todas las motivaciones son válidas, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo me dedico? Yo la verdad que depende del tiempo también que dispongo. Si tengo algún cargo, ahora estoy solo en la docencia, por ejemplo, y en cierto modo esto de la cuarentena me ha servido para organizarme mejor, tengo un poco más de tiempo para leer y escribir, ¿no? Pero cuando no es así, muchas veces un cargo u otros quehaceres te absorben, entonces te queda a veces 2, 3 horas al día, ¿no? Para dedicarte a escribir. Lo más importante es de que no debes dejar de hacerlo, ¿no? Y aunque sea por una sola hora, uno tiene que estar revisando, uno tiene que estar dándole vuelta a la creación, o si no, también a la lectura, ¿no? Porque sin leer tampoco puedes crear, ¿no? Es muy importante la lectura para que puedas tú volcarte mejor al espacio de la escrituración. ¿Usted cree que ha logrado su proyecto de vida como poeta o hay algún proyecto mayores en la escritura? Diré de que el proyecto de vida de un escritor es pues siempre producir obras, ¿no? Escribir libros. Y además yo creo que hasta cuando nos dé Dios la vida, en realidad vamos a seguir en esa ruta, ¿no? Nunca para un escritor se puede decir que tiene la realización de la escritura completamente consumada, ¿no? Yo creo que siempre tiene como meta y como pendiente escribir el próximo libro, ¿no? Por lo tanto, yo sé más bien que tengo que escribir mejores obras que las que he escrito, y en eso consiste, ¿no? El sentido sostenible, progresivo de todo escritor. Además, yo creo que esa debe ser la genuina exigencia de todo escritor, ¿no? Porque sabido es que los escritores dan su mejor obra en su etapa de madurez, ya cuando casi están al epígono de su existencia, ¿no? Y por lo mismo que han recorrido, tienen una trayectoria. La siguiente pregunta es, ¿por qué cree que los poetas contemporáneos y de gran valía no se encuentran en los libros escolares? Bueno, hay un problema a nivel de lo que es la cultura desde el punto de vista del Estado. ¿Qué es lo que pasa? De que la cultura es considerada por nuestros políticos, por, diríamos, la clase hegemónica, la clase que ostenta el poder en un país, como una cenicienta, ¿no? Es decir, como el último coche de lo que hay que atender, ¿no? Y no solamente ellos, mucha gente, porque existe una convención al respecto, de que todo lo que es cultura es algo fútil, es algo intrascendente, es como perder el tiempo. A nosotros que con seguridad, el amigo Leoncio también lo sabe, cuando por ejemplo nos invitan a un recital, mucha gente dice, uy, un recital, bueno,
¿no? No es pues algo importante, ¿no? Por ejemplo, acá los funcionarios en Puno, y eso que ocurre a nivel nacional, ¿no? Cuando se les pide hacer una actividad cultural, dicen, no, pero mejor hacemos un pavimentado de una calle, mejor hacemos una vereda, mejor hacemos cualquier otra cosa que sea cemento, ¿no? Pero una actividad cultural, ¿para qué? Dice, no, ese no es, ¿no? Creen de que es, el mundo cultural cree que es un mundo que está colgado en el aire, ¿no? Entonces, mucha gente está convencida que eso es así, y no lo es, pues, ¿no? Porque lo cultural es parte del desarrollo, es inclusive, diría yo, el aspecto medular, ¿no? Para podernos jactar de que somos un país que está en vías de desarrollo o consolidando su desarrollo, ¿no? Pero eso no lo entiende mucha gente, ¿no? Y peor, pues, si hablamos de poesía, si hablamos de esas cosas, dice, no, eso es perder el tiempo, ¿no? Entonces, a eso ha inculcado muchos factores. Por ejemplo, esta cultura del instrumentalismo, del utilitarismo, nos ha vuelto personas muy apegadas a lo material, a lo efímero. Creemos que si tenemos algo, eso sí vale la pena, ¿no? Pero escuchar poesía, a la gente no le entra, ¿no? Entonces, por lo tanto, en resumen, hay una equivocada apreciación de la cultura. Y es por eso de que la cultura no vende, pues. Pero hay otros que trabajan a nombre de la cultura y a veces hacen pasar lo que no es cultura como cultura. Por ejemplo, a veces algunas actividades del espectáculo, ¿no? Hasta las vedettes dicen que son representantes de la cultura, ¿no? Cuando eso no es así, ¿no? Ahora hay mucha literatura de bestseller, ¿no? Hay mucha literatura de autoayuda, de esas cosas que en realidad son muy efímeras, muy superficiales, pero sin embargo la gente está convencida que eso es cultura, ¿no? Por ejemplo, un libro de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? No, eso es lo que hay que leer. Es más, hay hasta docentes que aconsejan eso, pero no recomiendan leerlo a Arguedas, por ejemplo, que es diferente, ¿no? O no recomiendan leerlo, por ejemplo, a un Ciro Alegría, un libro de historia de Basadre, de Macera, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay mucha tergiversación, hay mucha distorsión sobre lo que entendemos por cultura, ¿no? Esas fueron todas las preguntas por el día de hoy. Le Ya. agradecemos por haber accedido a nuestra entrevista del Club de Lectores Virtuales. Es un honor poder conocerlo y saber más acerca de su trayectoria literaria. Muchas gracias a ustedes y no sé si me permiten decir una cosa final, es que son jóvenes. Yo creo que son, como todos los jóvenes, depositarios de una responsabilidad a futuro. Y si a ustedes les interesa la literatura, la poesía en particular, hacen muy bien, ¿no? Porque les va a nutrir bastante, las va a volver personas mucho más humanas, van a construir una verdadera ciudadanía y algo muy importante, ¿no? Van a vibrar con el espíritu, van a emocionarse, van a sorprenderse, van a vivir el asombro, que eso es muy bueno que en estos tiempos las personas lo tengan, porque son formas de apreciar verdaderamente lo bonito que es la vida, a pesar de sus cosas y sus pinceladas trágicas, pero después de todo, la belleza del arte es indescriptible y no tiene precio. Gracias a ustedes. Bueno, compañeros y amigos, eso fue todo por el día de hoy. 위로와 감동이 되고 싶었었던 나 그대의 슬픔 아픈 걷어가고 싶은 나